Listo, ya estamos grabando. Buenas noches, bienvenidos. Bienvenidos a los estudios de los jueves. Vamos a continuar con los estudios, con los encuentros con Jesús. El día de hoy nos toca ver el encuentro de Jesús y la mujer con el perfume de gran precio. Ya, vamos a empezar con una oración. Padre, en esta noche, Señor, nos presentamos delante de ti, Señor, pidiéndote que tú nos acompañes, Señor, en este estudio. Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que nos traiga revelación, Señor, y que podamos aprender, Señor, algo más acerca de ti, de tu carácter. Queremos conocer tu corazón, Señor, cómo interactuabas tú con las personas a través de tu ministerio terrenal. Tráenos esta revelación que tú quieres que hoy aprendamos. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien. Bueno, vamos a continuar. La base bíblica la vamos a empezar a leer en Mateo 26, versículos del 6 al 13. ¿Sí? Y se los voy a leer en la nueva traducción viviente, como habitualmente lo hacemos. El título de este pasaje dice: Jesús es ungido en Betania. Dice versículo 6. Mientras tanto, Jesús se encontraba en Betania, en la casa de Simón, un hombre que había tenido lepra. Mientras comía, entró una mujer con un hermoso frasco de alabastro que contenía un perfume costoso y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Versículo 8. Los discípulos se indignaron al ver esto. ¡Qué desperdicio!, dijeron. Podría haberse vendido a un alto precio y el dinero dado a los pobres. Jesús, consciente de esto, les respondió: ¿por qué critican a esta mujer por hacer algo tan bueno conmigo? Siempre habrá pobres entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Ella ha derramado este perfume sobre mí a fin de preparar mi cuerpo para el entierro. Les digo la verdad, en cualquier lugar del mundo donde se predique la buena noticia, se recordará y se hablará de lo que hizo esta mujer. Muy bien. Este pasaje tiene como los que hemos visto, ¿verdad? Como todos los que hemos visto, tiene cosas muy características. ¿Sí? Y hay cosas que vamos a estar resaltando un poco el día de hoy. Algo que podemos decir acerca de este pasaje es que, bueno, como muchos de los pasajes en los evangelios, son pasajes que se repiten en varios libros. ¿Sí? Por ejemplo, está este que estamos leyendo en Mateo capítulo 26, también lo leemos en el libro de Marcos capítulo 14, los versículos del 3 al 9, y en Juan capítulo 12 también se lee este pasaje. Mateo y Marcos ubican este momento antes de la última cena, ¿sí? Poquito antes del momento en el que se iba a dar ese, esa conmemoración tan significativa, ¿verdad? Que fue la última cena de Jesús con sus discípulos. Mateo y Marcos lo ponen ahí, mientras que en el Evangelio de Juan se ubica un poco más atrás, todavía como una semana antes, ¿sí? Casi antes de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, ¿verdad? De estos tres libros, el libro de Juan es el que ubica este acontecimiento en el orden cronológico más probable, ¿sí? Debemos recordar que el propósito principal de los escritores de los evangelios fue dar un mensaje exacto fue dar un informe exacto del mensaje de Jesús, ¿sí? No presentar una relación cronológica exacta de lo que de esos días, de la vida de Jesús, ¿sí? De hecho, algo que me llamó la atención cuando estuve leyendo un poco más acerca de esto, es que, por ejemplo, este pasaje, en el capítulo 21 de Mateo, que 5 capítulos atrás, viene un pasaje de algo que se sabe que sucedió después. ¿Sí? O sea, de manera natural, cuando uno empieza a leer la Biblia,
Es lógico creer que lo que viene en el capítulo 1 sucedió antes del 2, y el 2 antes del 3, y el 3 antes del 4, y así te vas. Pero no necesariamente es así, ¿verdad? Y hay un ejemplo. Después les platico más exactamente cuál es el pasaje, de cuál pasaje estamos hablando. ¿Sí? Entonces, estos comentarios los hacemos para que cuando estemos revisando un pasaje como este, que no nos confundamos, ¿verdad? En cuanto a los tiempos. Obviamente, cuando vas empezando a leer tu Biblia, pues no tienes tanto estas confusiones porque todo es nuevo. Pero ya conforme pasa el tiempo y empiezas a leer más, empiezas a notar esas situaciones y se te pueden hacer extrañas. Aquí el punto es que eh, aunque Juan lo presenta cronológicamente más, lo ubica más correctamente en el orden cronológico, aquí lo importante es que Mateo y Marcos, y en este caso el autor Mateo que estamos leyendo, optó por ponerlo cerca de la última cena, ¿sí? Un poquito, o no, inmediatamente antes de la traición de Judas Iscariote. Y se dice que muy probablemente se coloca así para hacer un contraste entre la devoción de María, la mujer que ungió a Jesús, y la traición de Judas, ¿sí? Porque en ambos, tanto en Mateo como en Marcos, los siguientes versículos hablan de la traición de Judas. Entonces, con esto entendemos que los 4 evangelios en diversos casos se complementan y nos ayudan a tener un panorama más amplio de los pasajes, porque hay libros que te dan detalles del mismo pasaje, detalles que no traen el otro libro, ¿verdad? Y por eso es importante que aunque estemos leyendo un solo pasaje o estemos basándonos en Mateo 26, que acudamos a los otros pasajes para también traer más información y entender un poquito de manera más completa ese momento del que se está hablando. La Biblia, hay una regla, la Biblia jamás se contradice. Si yo estoy entendiendo que la Biblia se contradice en un punto, estoy entendiendo mal, estoy interpretando incorrectamente. ¿Sí? Es la palabra de Dios, no puede haber error. Es una máxima, digamos, una directriz a la hora de estudiar las escrituras. Entonces, con esto en mente, con la idea de que los evangelios se complementan, y aprovechando lo que leemos en el libro de Juan, vemos que esa mujer era María. En el pasaje de Mateo no dice el nombre de la mujer, no dice quién era, pero el libro de Juan, el capítulo 12, los versículos del 1 al 3, y se los voy a leer, estos en la Reina Valera 1960, sí lo menciona, y dice así, Juan 12, del 1 al 3. Dice, 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. ¿Sí? Entonces aquí, en el pasaje de Juan, que es paralelo al que estamos leyendo en Mateo 26, se lee que era María la hermana de Marta y de Lázaro, ¿verdad? Pero fíjate, ahí dice que los pies la traen más que lo derramó sobre la panza. Sí, bueno, hay que tomar en cuenta que las traducciones pueden variar, ¿sí? Al final estaba haciendo y bueno, a lo mejor porque acá dice que lo secó con sus cabellos, pero a lo mejor ahí lo que dice que puede ayudar. Sí, o sea, la idea es que lo estaba ungiendo. Y cuando preparaban, porque Jesús es muy claro cuando dice, cuando les argumenta que ella estaba ungiéndolo para preparar su cuerpo para el entierro, y el cuerpo lo preparaban completo.
Sí, no nomás ungean una sí, parte. sí, no. ¿Sí? Entonces, muy probablemente ungió la cabeza y ungió los pies, ungió de manera completa. ¿Verdad? Dice, ella ha derramado su perfume sobre mí, a fin de preparar mi cuerpo Para el el entierro, para la sepultura. ¿Verdad? Entonces, todos los detalles son importantes. Podemos platicar del el vaso de alabastro, ¿sí? Era tallado a partir de un material translúcido, un material, pues digamos que fino, ¿sí? Era un recipiente lujoso que se usaba para guardar aceites perfumados que tenían alto valor, ¿verdad? No fue una cosa menor lo que estaba sucediendo ahí. De hecho, aunque no voy a abundar mucho en ese punto, sí vale la pena que mencionemos que la mujer en el tiempo de Jesús no tenía los mismos derechos que los hombres. De hecho, fue una demostración muy fuerte de su devoción porque se atrevió a interrumpir un lugar en donde estaban reunidos puros hombres y ella llegó a interactuar con ellos. ¿Sí? Ahí acabamos de leer que en el libro de Juan dice que Marta servía, ¿sí? Pero ella no estaba sentada a la mesa, estaba sirviendo. ¿Sí? O sea, sí se manejaba un poquito esa como, como ¿cómo decir? Eh, estaban muy marcados los papeles que tenía cada quien. Y no quiere decir que era el papel de la mujer era de menor importancia, no, simplemente que eran diferentes. Se marcaba una diferencia. De hecho, el libro de Lucas habla mucho del papel de las mujeres en el ministerio de Jesús. Que siempre decimos los 12 apóstoles y los hombres y los apóstoles, pero tenían detrás todo un equipo de mujeres que les ayudaban para cumplir con sus tareas, porque pues o sea, lo hacían entre todos, ¿verdad? De hecho, me parece que vamos a hablar un poco de eso ahorita más adelante. Entonces, entonces aquí se nos enseña que cuando se trata de llevar a cabo un acto de devoción, ¿sí? Y en este caso por un ser querido al borde de la muerte, pues el costo no es algo que te detiene, ¿verdad? Este, se usa, en este pasaje se habla de que se utilizó un perfume muy costoso, ¿sí? El valor de ese perfume era el salario, era en otras versiones se lee, en otras traducciones se lee como 300 denarios, ¿sí? Que es el salario de un año. ¿Sí? O sea, ese era el valor del perfume. ¿Sí? Este, y la mujer no tuvo como reparo en utilizarlo porque era algo importante. ¿Sí? Era un momento importante, era algo importante lo que estaba sucediendo ahí. ¿Sí? Luego se menciona que que los discípulos, en el pasaje leímos, en el versículo 8 que los discípulos se indignaron al ver esto. ¿Sí? En otra traducción se lee los que estaban sentados a la mesa. ¿Sí? Pero el libro de Juan hace una alusión especial a que el que se indignó más efusivamente fue Judas Iscariote. ¿Sí? En el libro de Juan, en ese mismo pasaje, en el capítulo 12, Juan 12, versículos 4 y 5, te los voy a leer, dice, sin embargo, Judas Iscariote, el discípulo que pronto lo traicionaría, dijo, ese perfume valía el salario de un año, hubiera sido mejor venderlo para dar el dinero a los pobres. ¿Sí? Entonces, eh, no era porque él tuviera cuidado de los pobres. Él tenía un interés, Judas tenía un interés especial en que hubiera mucho dinero en la bolsa, porque él extraía dinero, él robaba. ¿Sí? Entonces, pues dice, híjole, pues si esto lo hubiéramos vendido, pues ya nos hubiera tocado una parte. ¿Verdad? No había una buena intención de parte de él al indignarse así.
¿verdad? Porque se estaban indignando y argumentaban, oye, hubiéramos podido ayudar a los pobres, pero era religiosidad, era pura apariencia, ¿verdad? No No. es en realidad Por un lado era en este caso, Judas Iscariote quería dinero para él, y por otro, no es que no es que los pobres no sean importantes, pero no era el momento. Vaya, o dicho con otras palabras, era el momento de ungir a Jesús, sí. ¿sí? Y de aprovechar ese momento para que él diera la enseñanza de, está ungiendo mi cuerpo para la sepultura, les está anunciando de que se iba a entregar, de que iba a entregar su vida, ¿sí? Pero ellos estaban acá en otra discusión mucho más trivial de dinero y que ayuda a los pobres y así, ¿no? Tal vez ni Sí, no, de hecho es muy probable que no dimensionaron qué era lo que estaba sucediendo, ¿sí? Y no los podemos culpar mucho porque ellos no tienen la Biblia. Entonces, ellos estaban viviéndolo ahí en el momento en el que sucedió y no entendían, ¿verdad? Digo, sabemos que los discípulos tenían como seres humanos tenían ese problema de espérame, o sea, si tú eres el Mesías, si tú eres el Rey, si tú eres el Hijo de Dios, ¿cómo que tú vas a morir? O sea, no entendían esa parte, ¿verdad? Entonces aquí en este momento se nota también que estaban negados a ver esa realidad, ¿sí? Y se ponían a hablar de otras cosas menos importantes. Ahora, también es importante considerar que con la respuesta de Jesús, cuando dice que se refiere a los pobres, que dice, siempre habrá pobres entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Él estaba haciendo referencia a las escrituras, Deuteronomio capítulo 15, versículo 11. Los primeros 5 libros, ahí viene Deuteronomio, capítulo 15, versículo 11. Voy a leer la primera parte, que es o sea, Jesús citó este versículo, y dice primero, siempre habrá algunos que serán pobres en la tierra, en tu tierra, ¿sí? Sin embargo, Jesús no estaba diciendo, los pobres no son importantes, ¿sí? O sea, no era lo que Jesús estaba haciendo no era una justificación, no estaba marcando la pauta para que las personas no tuvieran cuidado de los pobres, ¿sí? ¿Por qué? Porque en toda la Biblia vemos un llamado de ser generosos, de cuidar a los desvalidos, ¿sí? De cuidar a los necesitados. Y ese mismo versículo de Deuteronomio 11 termina la segunda parte diciendo, por eso te ordeno que compartas tus bienes generosamente con ellos y también con otros israelitas que pasen necesidad. Entonces aquí se aclara que Jesús no estaba dando un pretexto para no ser generoso, al contrario, estaba citando la escritura que decía, es importante ser generoso con los pobres, pero esto que está sucediendo, ese es el momento de que suceda, y este perfume no está siendo desperdiciado, ¿sí? Porque le dice, a mí no siempre me tendrán, está diciendo, yo voy a entregar mi vida, o me unges ahorita o ya no vas a poder, ¿sí? Tenía que ser, era el momento oportuno para que él recibiera esa distinción, digamos, ¿verdad? Entonces sí, Jesús lo dijo para hacer notar el sacrificio especial que María hizo en su favor. Y de alguna manera estaba estableciendo que era el tiempo oportuno para hacer ese sacrificio por él. Jesús, es interesante comentar también, tomar en cuenta que Jesús fue ungido por el Espíritu Santo para desempeñar su ministerio. ¿Se acuerdan el pasaje cuando fue bautizado por Juan Bautista? ¿Sí? Que desciende, dice el versículo 16 de Mateo 3, dice, después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma. O sea, estaba el Espíritu de Dios descendiendo sobre él, ¿verdad? Estaba siendo ungido por el Espíritu Santo. Y ahora es ungido nuevamente
con un acto simbólico, ¿sí? Pero es ungido con un aceite perfumado para prepararlo para el entierro, para la sepultura, para lo que habría de suceder en los siguientes días. ¿Sí? También al principio del pasaje nos dice aquí que Jesús se encontraba en Betania en la casa de Simón. En unas traducciones lo mencionan como Simón el leproso. Pero tenemos que tomar en cuenta que cuando hubo esa reunión, el personaje Simón, el dueño de esa casa, ya no estaba enfermo de lepra. ¿Cómo sabemos que ya no estaba enfermo? Porque hubo una reunión. Los judíos de ninguna manera se acercarían a un leproso y menos a reunirse dentro de su casa. ¿Verdad? Entonces, por eso se cree o se sabe que Jesús lo sanó primero. Y muy probablemente en agradecimiento pues, lo invitó a su casa. ¿Verdad? Entonces, esta no era la casa de María y Marta, aunque estaban allí y Marta servía, como lo vimos, y estaba Lázaro también. ¿Sí? Dice el libro en el pasaje de Juan 12, versículo 2, el mismo pasaje que ahorita hemos comentado, dice, prepararon una cena en honor de Jesús. Y dice Lázaro después de haberlo resucitado. Sí, sí, sí. Ya había sucedido ese milagro. ¿Sí? Marta servía y Lázaro estaba entre los que comían con él. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a pasar a las preguntas del pasaje bíblico. Dice aquí la primera pregunta, ¿dónde estaba Jesús? En esa población en Betania. ¿Sí? Está muy cerca, según recuerdo en el mapa, está muy cerca de Jerusalén, de otro poblado que se llama Betfagé, es en la zona de Judea, este, y abajo, muy abajo, luego sigue Samaria y arriba está Galilea. Pero estaba en esa zona, muy cerca de Jerusalén. ¿Qué hizo una mujer con Jesús cuando él estaba sentado a la mesa? Lo derramó sobre Jesús un perfume porque Perdón, así es, lo ungió con aceite. ¿Verdad? El perfume era una sustancia aceitosa perfumada, ¿verdad? Que es muy similar a lo que hacemos en la iglesia cuando vamos a orar por un enfermo, tomas algún aceite y lo unges a la persona y oras por ella. ¿Cómo reaccionaron los discípulos al ver esto y qué dijeron? Pues se disgustaron, ¿no? Se disgustaron porque para ellos les pareció un desperdicio. Así es. Y argumentaban que hubieran preferido ayudar a los pobres. Que hubieran podido vender nuestra vida. Así es. De hecho, no se daban cuenta, pero le estaban diciendo a Jesús, lo que te va a pasar no es importante. Y no creo que tan deliberadamente lo estuvieran. No lo alcanzaban a vivir. Así es, no estaban pensando, no estaban entendiendo lo que estaba pasando. ¿Verdad? Pero es como si estuvieran teniendo esa postura. Entendiendo Jesús lo que hizo esta mujer, ¿qué les dijo a los discípulos? Y pues lo vemos aquí, pues que los reprende, ¿no? Sí. Por criticarla. Y les dice que ella los derramó para preparar su cuerpo para el último. Así es. Y les da a entender que ella había realizado una acción importante y oportuna, ¿verdad? ¿Y qué les dijo acerca de este hecho que iba a suceder donde se predicara el Evangelio? O sea, ¿qué iba a suceder donde se predicara el Evangelio? Que siempre se iba a recordar que hablaría de lo que había hecho. Sí. Sí, o sea, vuelve a hacer énfasis en el suceso. O sea, no solo fue tratar de justificarla, ¿verdad? Para que no la criticaran, para que no fuera como atacada o así,
O sea, que se iba a recordar la importancia Sí, que tuvo. así es. O sea, no solo lo dejó pasar, sino les dijo, a ver, esto es tan importante que se va a recordar por años, por miles de años. Pues mientras alguien predique el Evangelio, se va a leer esta historia, ¿verdad? Estaba dando como una importancia especial a esto que estaba sucediendo, al hecho que estaba sucediendo. Pasamos a las preguntas de opinión general. Y pensando un poquito en lo que hizo esta mujer, estaba ella pues entregando algo de mucho valor, ¿sí? Estaba dando su tiempo y su dinero. ¿Le será fácil a la gente dar su tiempo, su dinero y esfuerzo para beneficiar a otros? ¿Sí? Estas preguntas sabemos que son retóricas y pues sabemos que pues hay un diseño de Dios para eso, ¿verdad? Tal vez haya mucha gente relativamente buena, incluso no creyentes, que pueden dar su dinero y esfuerzo. Sin embargo, aquí lo que queremos resaltar es cómo se nos enseña a ser a los hijos de Dios, ¿sí? Para que no sea, no solo que hagamos este sacrificio de tiempo y de dinero, sino que lo hagamos con la motivación correcta. ¿Sí? Porque si uno hace buenas obras creyendo que con eso se gana el favor de Dios, ahí estamos equivocados. Sí, ¿no? Es consecuencia de haber recibido ya el favor de Dios en el que tengo yo una actitud de agradecimiento, pero no es que no es para ganarme tu favor, ¿sí? O sea, o como quien dice, no me voy al cielo por ser bueno, que lamentablemente es lo que se enseña en la cultura actual, ¿sí? Es como cuando el ejemplo clásico de que ayudas a la viejita a cruzar la calle, te vas a ir al cielo, pues no tiene nada que ver con lo que acabo de hacer. O sea, tal vez sí me vaya a ir al cielo, pero no por ese motivo, ¿sí? Porque pensar así es como creer que Dios no es tan bueno o que yo soy casi tan bueno como Dios. Y eso es un chiste, ¿verdad? O sea, es obvio que no es así. Entonces vamos a leer en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 8, versículos del 1 al 11, ¿sí? Y es como una enseñanza de cómo debemos comportarnos como cristianos acerca del tema de la generosidad. Sí, Segunda de Corintios 8, del 1 al 11, si lo quieres leer, ahí por favor el micrófono. Dice, un llamado a dar con generosidad. Ahora quiero que sepan, amados hermanos, lo que Dios, en su bondad, ha hecho por medio de las iglesias de Macedonia. Estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones y además son muy pobres, pero a la vez rebosan de abundante alegría, la cual se desbordó en gran generosidad. Pues puedo dar fe de que dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más, y lo hicieron por voluntad propia. Nos suplicaron una y otra vez tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, porque su primer paso fue entregarse ellos mismos al Señor y a nosotros tal como Dios quería. Así que hemos pedido a Tito, quien los alentó a que comenzaran a dar, que regrese a ustedes y los anime a completar ese ministerio de ofrendar. Dado que ustedes sobresalen en tantas maneras, en su fe, en sus oradores talentosos, su conocimiento, su entusiasmo y el amor que reciben de nosotros, quiero que también sobresalgan en este acto bondadoso de ofrendar. No estoy ordenándoles que lo hagan, pero pongo a prueba qué tan genuino es su amor al compararlo con el anhelo de otras iglesias. Ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Aunque era rico, por amor a ustedes se hizo pobre para que mediante su pobreza pudiera hacerlos ricos. Este es mi consejo. Sería bueno que completaran lo que comenzaron hace un año. El año pasado, ustedes fueron los primeros en querer dar
y fueron los primeros en comenzar a hacerlo. Ahora deberían terminar lo que comenzaron, que el anhelo que mostraron al principio corresponda ahora con lo que den en proporción a lo que tienen. Muy bien. Aquí estaba el apóstol Pablo dándole una enseñanza a la iglesia en Corinto y estaba poniendo de ejemplo a otras iglesias. Por ejemplo, la iglesia, estaba hablando específicamente de la iglesia de Macedonia o de las iglesias de Macedonia. Hay que recordar que las iglesias eran reuniones en casa. Sí. Entonces, ese grupo de personas que se reúnen en casas en Macedonia son iglesias que están siendo probadas con muchas aflicciones y además son muy pobres, pero a la vez rebosan de abundante alegría, lo cual desbordó en gran generosidad. Entonces estaba poniendo como ejemplo, estaba diciendo, a ver, tú no debes de ser generoso nomás cuando te va bien, no nomás porque las cosas están el trabajo, el negocio va bien, o el trabajo está. Sí, o sea, dice, aquí estaban pasando por muchas aflicciones, eran muy pobres, pero su actitud, ellos rebosaban de alegría y por eso eran generosos, porque sabían lo que Dios había hecho por ellos, ¿sí? Confiaban, tenían fe en que este mundo y su vida llena de aflicciones un día iba a pasar y que aún en lo poco podían ser generosos para beneficiar a otras personas que probablemente estaban todavía en situación, en más necesidad. ¿Sí? O sea, el tener poco no es una justificación para cerrar la mano y no ayudar al que tiene menos que yo. ¿Sí? Entonces, esa es la actitud que se nos está enseñando aquí en este pasaje del 2 Corintios, ¿verdad? Tenemos que tener ese corazón, primero que nada por agradecimiento a Dios, ¿verdad? Y reconociendo que también Dios pues no tuvo limitaciones para entregarse de manera completa. O sea, el Padre Celestial entregó a su propio Hijo para darnos nuestra solución a nuestro principal problema, que era estar separado de Él. Entonces, nosotros, si él no retuvo a su Hijo, ¿yo qué derecho tengo de decir, no, esto no lo comparto? No tiene ni punto de comparación. Cualquier cosa que yo crea que es valiosa en mi vida terrenal no tiene ningún punto de comparación con el sacrificio del Hijo de Dios, que se hizo a mi favor. Entonces, ¿cómo le explicas a Dios que tú no eres capaz de darle a alguien Ayuda. ayuda? Y a veces no es dinero, a veces es tiempo. A veces las personas en la calle, gente necesitada, lo único que necesitan es que alguien les hable, les platique, les dé una palabra de ánimo, ¿verdad? Sí, que los escuches, quieren hablar, quieren ser escuchados, saber que existen, ¿verdad? No sentirse ignorados, ¿verdad? Y muchas otras cosas que podemos hacer por la gente necesitada, ¿verdad? A veces puedes orar por un enfermo que no lo conoce en la calle, de repente hay gente con necesidad, gente con aflicciones, gente con problemas, siempre va a haber. Entonces, ¿qué tanto mantengo yo mi actitud de ser generoso con las personas? Incluso con las personas que sí conocemos y con quienes sí interactuamos, a veces pasamos tiempo con personas, pero no estamos siendo de tanta bendición como podríamos. ¿Sí? A veces olvidamos nuestro papel. Nosotros somos luz y sal de la tierra. O sea, no estamos para, para que compartir nuestras penas. O sea, claro, vamos a tener momentos en donde vamos a tener necesidad también, vamos a tener momentos de bajada, donde anímicamente no me siento muy bien, pero la actitud es regresar. O sea, lo correcto es que regresemos, porque aún y cuando yo esté pasando, como ahorita decíamos, por situaciones difíciles, yo tengo algo que Dios a mí me dio y yo lo puedo compartir. No, y no es dinero. Sí. ¿Sí? O sea, la salvación de parte de Dios, predicar el Evangelio es gratuito. O sea, es el beneficio más grande que puede recibir un hombre o una mujer, es gratis. Y yo lo recibí. Entonces tengo que tener esa actitud, la actitud correcta de querer que alguien más lo tenga. No quedarnos con. Sí, porque aparte,
Y especialmente en este momento me está retando a mí, ¿verdad? Porque a veces perdemos ese enfoque de estar compartiendo el Evangelio por la rutina, por el trabajo, por otras preocupaciones, pero verdaderamente es por la prioridad de nuestro corazón. Pero tenemos que regresar al camino de estar en esta posición porque es algo valioso lo que hemos recibido, lo más valioso que podemos recibir. De hecho, es lo que a veces nos sostiene en medio de un escenario complicado. Y dices, bueno, pues esto es pasajero. O sea, como quiera, entonces, si yo recibí ese beneficio, ese gran beneficio, y estoy consciente de él, y lo comparto, entre más lo comparta, más consciente voy a estar, porque aparte Dios va a empezar a obrar en las personas, y es un recordatorio, y es como Dios mostrándote y recordándote todo lo que ha hecho también por nosotros, ¿verdad? Entonces, esa es la idea. Otra cosa que sucedió aquí estamos viendo la generosidad de la mujer, que dijo, aquí tengo algo de valor, lo voy a ofrendar, lo voy a regalar a este momento, porque Dios la guió a hacer esa acción, ¿verdad? Pero están más personajes interactuando en ese momento, y los que estaban en la mesa, dice aquí en el pasaje que leímos, que se disgustaron, ¿verdad? Entonces, al decir que se disgustaron, podemos eh, eh, inferir, podemos deducir que estaban juzgando, ¿verdad? Sí. Estaban tomando consideraciones acerca de lo que estaba pasando y estaban desaprobando lo que la mujer estaba haciendo, ¿sí? La acción que estaban realizando la estaban desaprobando. Entonces, deberíamos preguntarnos qué, qué tan seguido se hacen o hacemos juicios a la ligera, sin considerar los propósitos o los fines Con- con los que se hacen las cosas o los propósitos de Dios, ¿sí? Esto me trae a la mente algo que hemos comentado en otro momento y que creo que lo comentamos el martes en el estudio ya en la iglesia, que eh, a veces criticamos al que hace las cosas diferentes a mí, y eso está incorrecto. Una cosa es que para ti tú no lo compartes y tú lo prefieres hacer diferente, y otra a cosa decir es que no es correcto. a decir que no es correcto, a decir que tú estás mal y que yo estoy bien, solo porque lo haces diferente. Si así fuera, pues sería imposible tener una claridad porque pues, hay muchas manifestaciones, muchas maneras de hacer las cosas. O sea, no es o sea, lo que nos une es la doctrina básica, lo fundamental, lo que creemos, ¿verdad? Pero hay cosas que se pueden hacer distintas, Sí. ¿verdad? Y tenemos que ser tolerantes. Dice el libro de Juan, capítulo 7, versículo 24. Juan 7:24 dice, miren más allá de la superficie para poder juzgar correctamente. Esa es la nueva traducción viviente. Juan 7:24. Ahora se los leo en la Reina Valera 1960. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Y esto también me trae a la mente esa argumentación que a veces escuchamos, que la gente sin saber más a fondo dicen, no me juzgues, porque hay otro pasaje que dice, no juzgues para que no seas juzgado, pero aquí la Biblia, cuando lees este pasaje o este versículo y aquel, no es que se contradiga, sino que te está llamando al discernimiento y a juzgar a cuidar la medida, la vara con la que mides, Bueno, juzgar a la ligera. o juzgar a la ligera y también recordar que con la vara que mides serás medido, ¿verdad? Entonces, aquí Jesús sí está diciendo, juzguen con justo juicio, revisen bien el asunto, ¿sí? Y luego en otros pasajes, pues ya también vemos cómo se nos dice, a ver, si vas a criticar a tu hermano la paja del ojo,
quita la viga del tuyo, ¿verdad? O sea, muy probablemente... Porque estás viendo el error del otro persona, no lo tuyo. Y a veces el mismo, o sea, y a veces el mismo error, solo que no estoy tan consciente de eso, ¿verdad? Pero pudiera ser un error distinto que también no estoy viendo, ¿verdad? O sea, ahí hay que cuidar esa parte y es lo que los discípulos ahí no aplicaron, ¿verdad? Ellos dijeron, está haciendo algo, no entendemos, ¿por qué lo hace? No, pues vamos a enojarnos y vamos a decir que eso está mal. De hecho, muy probablemente la motivación de ellos era quedar bien con Jesús. Sí. ¿Sí? Como decir, hombre, no, pues, yo creo que él hubiera preferido dárselo a los pobres, por lo mismo. Por querer quedar bien, perdieron de vista lo que estaba sucediendo y el significado que tenía la acción que la mujer estaba, la importancia de lo que estaba realizando ahí, ¿verdad? Ahora, hablando de cuando juzgamos a la ligera, ahora vamos a pasar al tema que también los discípulos que estaban ahí, los que se disgustaron, es qué tan fácil es criticar lo que otros hacen. Pues lamentablemente es muy fácil. ¿Sí? Es una posición muy cómoda. No dar una solución o no dar una recomendación, un consejo y decir, ah, está mal. Pues bueno, si te importa tanto, pues dile y ayúdale a que lo haga mejor. ¿Sí? Dice el libro de Romanos, capítulo 14, versículo 13. Así que dejemos de juzgarnos unos a otros. Por el contrario, propónganse vivir de tal manera que no causen tropiezo ni caída a otro creyente. Y este pasaje en el capítulo 14 del libro de Romanos es el que habla de que recibamos a los más débiles en la fe. ¿Sí? Porque hay muchos temas en donde sí podemos opinar distinto, pero por causa del hermano que está enfrente de mí y para no ser piedra de tropiezo, mejor me guardo mi opinión o me guardo el derecho que estoy sintiendo que tengo de hacer o dejar de hacer, lo dejo de hacer para no serle piedra de tropiezo, ¿verdad? Siempre tenemos que tener, antes de criticar al que piensa diferente, es, a ver, cuál es el asunto? Si es un asunto periférico, si es un asunto de forma y no de fondo, ¿sí? Ah, lo paso por alto, no pasa nada. O sea, no siempre vamos a pensar igual, ¿sí? Y la idea es que cuando estemos haciendo ese análisis, nos pongamos en los pies de la otra persona, ¿verdad? Para no buscar siempre, o no buscar, perdón, tener la razón, sino el beneficio mutuo, ¿sí? Va a haber momentos en donde sí, yo tenga que dar un consejo, una exhortación, una recomendación basado en la palabra de Dios, pero hay otros asuntos en donde no pasa nada. Si piensas distinto, bueno, este, no pasa nada. Tú lo puedes hacer de una forma, yo lo puedo hacer de otra, seguimos siendo hermanos, ¿verdad? Hay muchas congregaciones cristianas que tenemos prácticas muy diversas, muy distintas, pero eso no nos separa, somos el mismo cuerpo de Cristo. Lo que sí nos separa es creer una doctrina básica distinta, ¿verdad? No creer el Evangelio de Jesús, ¿sí? Eso sí nos separaría, ¿verdad? O hacerle agregados cosas que no son bíblicas, eso también tendríamos que tener como cuidado, ¿verdad? Ahora, otra pregunta, tratando de seguir entendiendo la dinámica de lo que estaba pasando ahí entre los que estaban reunidos en la casa de Simón, Jesús, y María, Marta y Lázaro. Dice la pregunta, ¿será suficiente tener buenas intenciones pero nunca realizarlas? Pues no, sabemos que no es suficiente, ¿verdad? Este, y voy a leer primero el versículo 17 del libro de Santiago, capítulo 4, que dice, recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. ¿Sí? Tú tienes la Reina Valera, ¿verdad?
¿Puedes leerlo, por favor? Santiago 4:17. Santiago 4:17. En Reina Valera vamos a leerlo. Ese como decía, ¿quién decía? Jugando, decía, el mío no tiene, Judas. Yo creo que el mío no tiene cuando Judas. los ponía a ver esta mismo, Sí. decía, no, es que no tiene Judas. Y cuando eran niños, ¿verdad? Sí. Y Santiago 4:17, por favor. No. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Le es pecado. ¿Sí? Y aquí tal vez podemos asociarlo con el pasaje de esta forma, que los discípulos estaban disgustados y estaban criticando que por qué ese dinero se podía haber repartido, pero habría que ver habría sido su comportamiento anterior. ¿Habían sido siempre muy generosos o solo se pusieron generosos en ese momento? ¿Verdad? Porque a lo mejor el que sí fue generoso todo el tiempo, sí podría decir, oye, no, hombre, pues, estás viendo cómo están acá de necesitados. Los que se pusieron generosos a su conveniencia. Sí, porque en ese momento nada más. Sí. Podemos caer en ese error. Y no estamos solamente viendo los errores de los discípulos ahí, sino los errores en los que nosotros podemos caer y no debemos caer. Entonces la idea es que hemos hablado ahorita de la generosidad y pues hay que tratar de ser generosos en todo tiempo. Hay reglas también, ¿verdad? Tiene uno que ser responsable también o diligente con sus responsabilidades en la familia, por ejemplo. ¿No? Lo que dice, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias y todas las alcanzas, entonces no. Sí. Sí, te habla de lo mismo, de la motivación, del corazón, del por qué hace las cosas, ¿verdad? Ahora, otra pregunta, ¿se debe escatimar el gasto de dinero por el bienestar de alguien? Pues no, ¿verdad? Tenemos que ser, sí, diligentes, cuidadosos. No se trata de nada más de regalar por regalar. Hay personas a las que le afectamos y les estamos regalando dinero, ¿verdad? Hace poco alguien me pidió prestado, una persona que no hablaba con ella hace 10 años. Yo dije, no, pues no le voy a prestar, no sé nada de su vida, ¿verdad? Y no me platicó eh, nada, simplemente así como va. Sí, o sea, a mí se me prende un poco de alerta porque digo, pues no buscas a alguien después de 10 años solamente para pedirle dinero, ¿verdad? Entonces hay que indagar un poco más. Entonces, hablando de esa parte de que, oye, a la hora de ser generoso con alguien, ¿qué tanto debo retener el recurso o entregarlo? Pues vamos a recordar lo que ahorita decíamos, pero no habíamos leído el pasaje, el versículo en Romanos 8:32, que nos dice, si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también lo demás? Y aquí vamos a resaltar la primera parte del versículo que dice, Dios no se guardó ni a su propio Hijo, lo entregó por nosotros. ¿Por qué nosotros, lo que decíamos ahorita, por qué nosotros tendríamos que mantener una actitud de, eso es avaricia, ¿verdad? Es avaricia, cuando yo no quiero soltar. De hecho, hay personas que se confunden un poco con el término de la avaricia y creen que las personas que tienen mucho dinero pueden ser avaras, pero tú puedes ser avaro con 100 pesos. ¿Sí? Y no necesariamente tener No demasiado. necesariamente tener mucho, o sea, sí podemos caer en ese error, en ese pecado, con poco. De hecho, corremos el riesgo también al tener poco, porque luego es como si confiamos
en esto poco. Y luego no Y- se hace nada. Así es, o sea, y no estamos confiando en la provisión de Dios, Ujú. ¿verdad? O sea, no se te invita a que seas irresponsable, pero al final de cuentas, pues sí también tener un corazón de compartir, porque pues hay personas que dicen, no, hombre, es que no comí hoy, o no almorcé, ¿sí? Y hay personas que dicen, tengo 3 días sin comer. Entonces, o sea, Tratar ahí de... estar conscientes de las necesidades también de los demás. Un viejito ya, un viejito, empezamos a hablar de cómo Sí. termina de comer y me dice, mira, aquí no hay que pagar el, porque Agradezcale, claro. ayer no comí nada, y esto es lo que estoy comiendo. Tenía de recuerdo. Tenía Con una de- hija en el hospital tenía de pero Sí, no, y esas personas, eso es lo que ves en todos los hospitales, sobre todo en los hospitales como del Seguro Social. esa era la clínica 67. Y uno dice, no, pues aquí en la clínica, 5 minutos, ¿sí? Está en tu casa, puedes ir y venir. Hay gente que dura semanas o meses fuera y dura fuera del hospital, comen lo que se puede, o a veces no comen. Y como él todo el día anterior no había comido nada. Y bueno, en ese tipo de escenarios es donde más tenemos que estar alerta y fomentar entre nosotros la actitud de generosidad. De hecho, por eso se organizan esas salidas, porque sabemos que hay necesidad ahí, ¿verdad? Y la gente puede ver a Dios a través de esas acciones, de esa generosidad. Y ese ministerio se llama Obras de... ¿Sí? Y sí, eso es genial. Muy bien, vamos a pasar a las preguntas personales y ahora sí les vamos a hacer un examen a cada una. Sí. Preguntas personales. ¿Has invertido tiempo, dinero y esfuerzo en alguna obra social o altruista? Muy probablemente sí te ha tocado. Son preguntas para reflexión, ¿eh? No necesariamente. Pueden responderlas, pero no necesariamente tienen que responder. Pero creo que a todos nos ha tocado en algún En momento algún momento. participar. Aquí la invitación, vamos a leer 2 Corintios, capítulo 12. 2 Corintios 12, versículos 14 y 15. Se los leo. Dice, ahora voy a visitarlos por tercera vez y no les seré una carga. No busco lo que tienen, los busca ustedes mismos. Pues de todo, los hijos no mantienen a los padres. Al contrario, son los padres quienes mantienen a sus hijos. Con gusto me desgastaré por ustedes y también gastaré todo lo que tengo, aunque parece que cuanto más los amo, menos me aman ustedes a mí. El apóstol Pablo hablándole a la iglesia de Corinto de una manera muy fuerte, muy clara. Dice, ahora voy a visitarlos por tercera vez, pero no voy para que me den, no seré una carga, no busco lo que tienen, los busco ustedes, porque después de todo yo no busco que ustedes me mantengan, sino yo les quiero dar, ¿sí? Y luego aparte al final remata, dice, con gusto me desgastaré, porque al final, pues sí, tu tiempo, tu tiempo, tu esfuerzo, ¿sí? Tu dinero, pues sí, es una inversión que hacemos para el reino. El servicio a Dios es inviertes ahorita y en la vida eterna recibes. ¿Sí? No buscamos una bendición material que sea consecuencia del servicio que hacemos. Ujú. Lo que buscamos es el favor de Dios, que Dios nos recompense en la vida eterna y con bendiciones espirituales. Claro que sí puede haber como una retribución. La misma Biblia enseña que el obrero es justo perdón, el obrero es digno de su salario, ¿verdad? Este,
Pero aquí la actitud de Pablo, él se diferenciaba de muchos líderes porque él no aceptaba ayudas para él. ¿Sí? Él trabajó. La Biblia enseña que el apóstol Pablo trabajaba. Para empezar, en el trabajo, en el ministerio, en la formación de iglesias, era incansable. Él salió a países, a regiones muy distantes y plantaban iglesias. Trabajó incansablemente, pero tenía esta actitud de no ser una carga. Él se mantenía con su trabajo. ¿Sí? Precisamente para no dar pie, porque había mucha gente que eran detractores, que lo querían desacreditar y argumentaban eso. Y se podía distinguir de los falsos maestros. Porque un falso maestro no va a trabajar por gusto, no se va a desgastar por fin de gratis. No funciona así. Es casi una regla. Sería como algo para este mundo. Que tuviera una mala intención y que estuviera dispuesto. Porque cuando decimos que Pablo trabajó mucho para las iglesias, pues no estamos hablando que estaba en condiciones de comodidad, que tenía vehículos de transporte, que estaba, dice, no, pues él fue, lo trataron de matar, sufrió naufragio, sufrió hambre, cárcel, sufrió muchas cosas y aún así lo hacía sin pedir nada a cambio, ¿verdad? Entonces aquí la invitación es que nosotros mantengamos esa actitud también, siempre, ¿verdad? De estar sirviendo a nuestros hermanos, ¿sí? No se nos pide que seamos como el apóstol Pablo, así. Vaya, sí se nos enseña eso, pero igual y tu vida no se va a ir de esa forma, ¿no? No necesariamente vas a ser misionero a las naciones, ¿verdad? Pero podemos servir a las personas aquí, ¿verdad? A nuestro alrededor. Así es, y mantener esta actitud de hacer un esfuerzo, ¿sí? A lo mejor no vamos a llegar a ese nivel, pero sí podemos hacer esfuerzo. Si alguien te dice, oye, fíjate que quiero platicarte de algo, dedícale tiempo, dale un buen consejo basado en la palabra de Dios. ¿Sí? Busca la sabiduría de Dios para, para ayudar a otras personas. ¿Sí? A veces una simple conversación. ¿Sí? Y lo mencionamos porque creo que todos podemos caer en ese error, que de repente nuestras conversaciones ya no tienen esa intención y caemos en errores muy básicos, ¿verdad? Empezamos a criticar a alguien, por no saber lidiar con nuestros asuntos, caemos en situaciones que no deberíamos de caer y dejamos de ser esas personas, hijos de Dios, que están ahí para bendecir a las personas a su alrededor. Otra pregunta es, ¿has juzgado a la ligera lo que otros han hecho? Y vamos a leer el libro o el versículo 13 de Santiago capítulo 2, que dice muy claro, no habrá compasión para quienes no hayan tenido compasión de otros. Pero si ustedes han sido compasivos, Dios será misericordioso con ustedes cuando los juzgue. ¿Sí? Entonces, antes de juzgar a la ligera, antes de criticar a alguien, vamos a detenernos y a tener Santiago 2. Santiago 2, versículo 13. Sí, hay que estar conscientes de esta parte en que debemos aplicar, vaya, manifestar la compasión hacia otros, ¿verdad? Recordando que también nosotros vamos a ser juzgados. Esa parte no debemos olvidarla. Y bueno, aquí viene otra pregunta, esa es más polémica porque aunque tal vez no quisiéramos caer en eso, y ahorita lo mencioné, me adelanté un poco, pero la pregunta es, ¿eres una persona criticona? Efesios 4:29 dice, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. ¿Sí? La vara está alta, pero así se nos invita a hacer. Y ahorita hablábamos de nuestras conversaciones. Aquí nos dice
Versículo 29 de Efesios 4. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. O sea, cuida tus palabras, cuida lo que dices. Yo me acuerdo que personas ajenas a mi familia recuerdan a mi mamá como una persona muy apacible y que siempre tenía un consejo. Y estoy hablando de amigos jóvenes, amigos de mi edad y así, que, que, que se acuerdan y dicen, es que tu mamá siempre me decía algo No hay familiares. Sí, no, pues los familiares no se diga, ¿verdad? O sea, la recuerdan, hay personas que la recuerdan así. A mi abuelita Lucita igual, ¿sí? Me acuerdo de vecinos, una vecina que decía, bueno, sentía paz de estar platicando con él, ¿sí? Creo que nosotros pudiéramos aspirar a algo así, ¿verdad? A ser personas en donde estemos tan conscientes de nuestro papel como hijos de Dios que cuando alguien se acerque a nosotros, se vayan con un sentimiento de que recibieron algo, ¿sí? De que les dejamos algo positivo, de que les aportamos algo a su día, a su vida, ¿sí? Pero hay que trabajar conscientemente en esto y cuidarlo, porque es fácil perder de vista y empezar a funcionar de otra forma, ¿sí? Eh, eh, creo que es importante que lo hagamos. Aquí los discípulos del pasaje pues, criticaron sin miramientos, ¿verdad? Nomás Sí, como sí, sí, sí. No, no preguntaron, no dijeron, oye, ¿de qué se trata? O tratando de entender qué estaba pasando, no. ¿Cuál es la intención? Luego. Entonces, que nosotros no tengamos esa postura, ¿verdad? Otra pregunta, la última pregunta dice, ¿das fácilmente tu dinero para una buena causa? Y en el libro de Lucas, capítulo 8, ahorita que hablábamos de que el Evangelio de Lucas resalta mucho el papel de la mujer, todo el Evangelio, todo el libro de Lucas, capítulo 8, versículos del 1 al 3, dice, poco después, Jesús comenzó un recorrido por las ciudades y aldeas cercanas, predicando y anunciando la buena noticia acerca del reino de Dios. Llevó consigo a sus 12 discípulos, junto con algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y enfermedades. Entre ellas estaban María Magdalena, a quien él había expulsado 7 demonios, Juana, la esposa de Chuza, administrador de Herodes, Susana y muchas otras que contribuían con sus propios recursos al sostén de Jesús y sus discípulos. ¿Sí? Esta actitud de estas mujeres que acompañaron a Jesús y a los apóstoles es la actitud que se nos invita a tener. ¿Sí? Y aquí hablábamos de, bueno, pues es el ministerio de Jesús y los apóstoles, ¿verdad? A veces podemos participar como cristianos, como creyentes, como hijos de Dios, podemos participar de otros ministerios, no necesariamente acompañándolos, pero sí proveyéndoles, ¿sí? Y tú te haces partícipe del ministerio. Es una manera en la que es necesaria, y puedes participar, o puedes apoyar a una iglesia, dime un país, que sea, no sé, Turquía, a lo mejor dije un país difícil, pero bueno, pues ahí, donde hay más necesidad, tú puedes decir, oye, bueno, pues voy a hacer una ofrenda, o hacerlo aquí, ¿sí? En una congregación. Oye, ¿cuándo van? Cuando ahorita nos acaban de platicar que van al hospital a dar alimentos. Oye, por favor dime cuando vayan la siguiente vez para aportar algo. Y así de fácil. Y a lo mejor yo no voy a ir, pero estoy aportando. Sí. La idea es tener esta actitud. Es una manera de participar. Así es, así es, esta actitud, esta manera, estar conscientes de que esa manera de participar, pues a veces es un buen camino y así nos apoyamos entre todos, ¿verdad? Porque a nosotros, por ejemplo, en Minas Church, en mi congregación, nos apoya mucha gente de fuera,
Acá nosotros un árbol plantado también. ¿Sí? Llegan ofrendas de otras congregaciones, de otros lugares, hermanos de otros, incluso de otros países. Y muy bien, pues bueno, ya para concluir, vamos a comentar que el acto de amor de María fue aceptado por Cristo y criticado por los discípulos. Es una cosa peligrosa que los cristianos se juzguen unos a otros, porque ese juicio pues siempre regresa sobre nosotros, ¿verdad? En el libro de Mateo, capítulo 7, versículos del 1 al 5, dice lo siguiente: no juzguen a los demás y no serán juzgados, pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. El criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con el que se les juzgará a ustedes. ¿Y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? ¿Cómo puedes pensar en decirle a tu amigo, déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo, cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? Hipócrita, primero quita el tronco de tu ojo, después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo. Por otra parte, Judas llamó desperdicio a la adoración de María, pero Jesús dijo que era un recordatorio que sería recordado de manera perpetua, ¿sí? Hasta este día, donde quiera que se predique el Evangelio, se menciona a María y a su acción de amor. De hecho, lo acabamos de hacer hoy, ¿sí? Se está cumpliendo lo que Jesús dijo. Donde quiera que se predique el Evangelio, se hablará de esta mujer. Cualquier cosa que nosotros sacrifiquemos por Jesús y su causa nos será recompensada en la vida eterna y nos será devuelta a manera de abundantes bendiciones espirituales. Y eso debemos recordarlo siempre para tener esa actitud de servir a otros, de compartir lo que tenemos, principalmente de compartir la buena noticia de salvación, ¿sí? El Evangelio de Jesucristo, y también compartir lo que Dios nos ha confiado, ¿sí? Hay que recordar que nosotros somos administradores de los recursos que tenemos, no somos los dueños. El dueño es Dios. Dios es el proveedor y a veces provee a otras personas a través de nosotros. Y con esto concluimos la enseñanza de hoy. Si Dios quiere, nos vemos la próxima semana. Bendiciones.